Imagina un guerrero tan audaz que enfrentó a la muerte a los ojos de un león furioso, y ganó. Un hombre que hizo temblar a los soldados más temibles con solo oír su nombre. ¿Quién fue este enigmático héroe que surgió de las sombras para convertirse en el brazo derecho de dos de los más grandes reyes de Israel? Benaya, un nombre inolvidable, cargado de misterio y poder. Cómo un simple hijo de sacerdote se transformó en el guerrero más letal del reino. ¿Qué secretos oscuros guardaba que lo hicieron tan valioso para David y Salomón? Sus hazañas desafían la lógica. Derrotó a gigantes con sus propias manos. Enfrentó ejércitos solo. Ejecutó las órdenes más sombrías de los reyes sin dudar. Pero, ¿qué se escondía detrás de estas proezas sobrehumanas? Y la pregunta más intrigante, ¿por qué la Biblia dedica tanto espacio para contar la historia de este hombre enigmático? ¿Qué lecciones poderosas quiere enseñarnos a través de la vida de Benaya? Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre los héroes bíblicos. La historia de Benaya te sorprenderá, te impactará y, quién sabe, incluso cambiará tu visión sobre la valentía y la lealtad. Antes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No querrás perderte ningún detalle de esta historia épica que la Biblia guardó por milenios. Viajemos ahora a un periodo turbulento y fascinante de la historia de Israel, alrededor de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Era una época de grandes transformaciones, donde el pueblo hebreo dejaba atrás los días de los jueces y se consolidaba como una nación unificada bajo la dirección de reyes poderosos. Benaya vivió durante los reinados de David y Salomón, una era dorada para Israel. El reino estaba en expansión, las fronteras se ampliaban y el poderío militar crecía a ojos vistas. Pero con el crecimiento también llegaron los desafíos internos y externos que amenazaban desestabilizar a la joven nación. Imagina una tierra donde las batallas eran frecuentes, donde la supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino también de la astucia y la fe. Las tribus vecinas, como los filisteos, los amonitas y los moabitas, eran amenazas constantes. A cada momento el reino necesitaba estar preparado para defender sus fronteras y su pueblo. Internamente, el escenario no era menos complejo. Las 12 tribus de Israel, recién unificadas, aún guardaban antiguas rivalidades. La política de la corte era un campo minado de intrigas, conspiraciones y luchas por el poder. La lealtad era una moneda rara y valiosa, frecuentemente puesta a prueba. Fue en este caldero de tensiones que Benaya emergió como una figura prominente. Pero, ¿qué lo diferenciaba de los demás? ¿Cómo logró navegar por estas aguas turbulentas y destacarse de manera tan notable? La respuesta puede estar en la singular combinación de sus orígenes. Hijo de un sacerdote, Benaya creció en un ambiente que valoraba no solo la fuerza física, sino también la sabiduría espiritual y el conocimiento de la ley de Dios. Esta formación única lo preparó para enfrentar los desafíos de su tiempo, de una manera que pocos podían. Mientras muchos buscaban el poder por el poder, Benaya parecía guiado por un propósito mayor. Su lealtad inquebrantable a los reyes ungidos por Dios lo distinguía en un tiempo donde las alianzas cambiaban con el viento político. Pero no te equivoques, la época de Benaya no era para los débiles de corazón. La violencia era una realidad cotidiana, y la muerte acechaba a cada esquina. Las ejecuciones ordenadas por los reyes, que hoy nos parecen brutales, eran parte integral del sistema de justicia de la época. ¿Cómo Benaya logró mantener su integridad en medio de tanta turbulencia? ¿Qué fuerza interior lo impulsaba a realizar proezas tan extraordinarias? ¿Qué hay detrás de un nombre? En el caso de Benaya, mucho más de lo que podemos imaginar a primera vista. En la cultura hebrea antigua, los nombres no se elegían al azar. Cargaban significados profundos, a menudo proféticos, que moldeaban el destino y la identidad de quien los portaba. Benaya es un nombre compuesto por dos palabras poderosas. Ben, que significa hijo, y Ya, una forma abreviada del nombre sagrado de Dios, Yahweh. Así, Benaya puede traducirse como Hijo de Yahweh o aquel a quien Yahweh construyó. Imagina el peso de este nombre sobre los hombros de un joven creciendo en Israel. Ser llamado Hijo de Dios no era algo trivial. Cargaba consigo una expectativa enorme, una responsabilidad casi aplastante. Curiosamente, Benaya no era el único en llevar este nombre en la historia bíblica.
Varios otros personajes menos conocidos también fueron llamados Benaya. Pero, ¿qué hizo que nuestro Benaya se destacara entre todos ellos? ¿Sería solo coincidencia que el hombre que se convirtió en el guerrero más temido de Israel tuviera un nombre que sugería una conexión especial con lo divino? Vale recordar que Benaya era hijo de Joiada, un sacerdote respetado. Crecer en una familia sacerdotal significaba estar inmerso en las tradiciones y leyes de Israel desde la más tierna edad. Hablemos ahora de las cosas increíbles que Benaya hizo. Estas historias son tan impresionantes que, si no estuvieran en la Biblia, podríamos pensar que son solo cuentos inventados. La primera historia famosa de Benaya está en el libro de Samuel. Allí dice que él bajó y mató un león dentro de una cueva, en un día de nieve. Imagínate, un hombre solo, luchando contra un león feroz, y encima en un día frío de nieve. ¿Por qué alguien haría eso? Debe haber sido necesaria mucha valentía. Pero Benaya no se detuvo ahí. La Biblia también cuenta que él mató a 2 moabitas, que eran como leones. Los moabitas eran soldados muy fuertes y valientes. Decir que eran como leones no era exageración. Benaya luchó contra ellos y ganó, mostrando que era un guerrero de primera categoría. Otra historia increíble es cuando Benaya luchó contra un gigante egipcio. La Biblia dice que este hombre tenía más de 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza enorme, del tamaño de un palo de tejer. Pero ¿sabes qué hizo Benaya? Fue a luchar contra el gigante solo con un pedazo de palo. Y no es que lo logró. Benaya le quitó la lanza de la mano al egipcio y usó la propia arma de él para vencerlo. Estas historias son para dejar a la gente con la boca abierta. ¿Cómo podía un hombre hacer todo esto? ¿Será que Benaya era más fuerte que todos? ¿O será que había algo más detrás de estas victorias tan difíciles? Es importante ver que en todas estas luchas, Benaya enfrentó el peligro de frente. No huyó del león, no corrió de los moabitas valientes, ni le tuvo miedo al gigante egipcio. Parece que su valentía venía de algo muy fuerte dentro de él. Tal vez podamos entender mejor las victorias de Benaya si pensamos en su nombre, que quiere decir Hijo de Dios. ¿Será que su confianza inquebrantable venía de una profunda convicción de que Dios estaba con él? Las Escrituras frecuentemente hablan de cómo Dios capacita a los débiles para realizar grandes proezas. Estas cosas increíbles que Benaya hizo no solo lo hicieron famoso, sino que también hicieron que el rey David le prestara atención. Como veremos después, esta valentía y habilidad de Benaya le abrieron puertas para trabajar para el rey. Y esto fue muy importante para la historia de Israel. Después de todas aquellas hazañas increíbles, Benaya se hizo famoso en Israel. Todos hablaban del hombre que había vencido leones y gigantes. ¿Y saben quién escuchó estas historias? El propio rey David. David era un rey que le gustaba tener personas valientes y leales a su lado. Cuando se enteró de las cosas que Benaya había hecho, se interesó mucho. Después de todo, un hombre así podía ser muy útil para proteger al rey y ayudar a gobernar el país. Entonces, un día, David mandó llamar a Benaya. Imagínate cómo debe haberse puesto nervioso y emocionado Benaya al mismo tiempo. Iba a conocer al gran rey David, el hombre que había derrotado a Goliat cuando era joven. Cuando Benaya llegó al palacio, David habló con él. El rey debe haber hecho muchas preguntas sobre las batallas que Benaya había luchado y sobre su fe en Dios. David quedó muy impresionado con la valentía y la lealtad de Benaya. Fue entonces que David tomó una decisión importante. Invitó a Benaya a formar parte de un grupo especial de soldados llamado Los 30. Este grupo estaba formado por los guerreros más valientes y hábiles de todo Israel. Era un gran honor formar parte de él. Pero Benaya no se detuvo allí. Era tan bueno en lo que hacía que pronto se convirtió en el líder de los queretitas y peletitas. Estos serán los guardaespaldas personales del rey, los soldados más confiables de todo el reino. Imagínate, Benaya ahora era responsable de proteger la vida del rey David. En esta nueva posición, Benaya estaba siempre cerca del rey. Escuchaba las conversaciones importantes, veía cómo el rey tomaba decisiones difíciles y aprendía mucho sobre cómo gobernar un país. David confiaba tanto en Benaya que a veces le pedía su opinión sobre asuntos importantes. Pero no todo eran flores en la corte del rey.
Había personas envidiosas que no les gustaba ver a Benaya subiendo tan rápido. Algunos soldados más viejos pensaban que era demasiado joven para tener tanta responsabilidad. Otros tenían celos de la amistad de él con el rey. Benaya tuvo que aprender a lidiar con estas personas difíciles. Usó su inteligencia y su fe en Dios para no caer en trampas y continuar haciendo su trabajo bien hecho. Una cosa muy importante que Benaya hizo fue continuar siendo humilde. A pesar de todo este éxito, no se creía mejor que los demás solo porque estaba cerca del rey. Continuaba tratando a todos con respeto, desde los sirvientes más simples hasta los soldados más importantes. La historia de Benaya en la corte del rey David nos enseña muchas cosas. Muestra que cuando somos valientes y hacemos nuestro trabajo bien, la gente importante se da cuenta. También nos recuerda que es importante continuar siendo humilde y respetuoso, sin importar cuánto subamos en la vida. Benaya estaba viviendo un momento increíble, pero los desafíos más grandes aún estaban por venir. Más adelante, veremos cómo enfrentó uno de los momentos más difíciles del reinado de David. ¿Seguirá Benaya siendo leal al rey cuando las cosas se pongan realmente complicadas? Ahora hablemos de un momento muy triste y complicado en la vida del rey David. Su hijo, Absalón, decidió que quería ser rey en lugar de su padre. Esto causó una gran confusión en todo el país de Israel. Absalón era un hombre guapo y sabía hablar bien. Empezó a contar mentiras sobre David, diciendo que su padre ya no era un buen rey. Muchas personas le creyeron y decidieron apoyarlo. Un día, Absalón reunió un ejército enorme y marchó contra Jerusalén, la ciudad donde David vivía. Todo fue tan rápido que David tuvo que huir a toda prisa de la ciudad. Imagínate, el gran rey David, que había derrotado gigantes y conquistado tantas batallas, ahora tenía que correr de su propio hijo. En este momento difícil, mucha gente abandonó a David. Personas que antes decían ser amigas de él, ahora estaban del lado de Absalón. Pero, ¿saben quién se mantuvo firme al lado del rey? Así es, Benaya. Cuando David salió de Jerusalén, Benaya fue con él. Podría haberse quedado en la ciudad, donde era más seguro. Podría haber cambiado de bando y apoyado a Absalón, que parecía que iba a ganar. Pero Benaya eligió quedarse con David, a pesar de saber que esto era peligroso. La fuga no fue nada fácil. David y las personas que se quedaron con él tuvieron que atravesar el desierto. Hacía mucho calor durante el día y mucho frío por la noche. No tenían comida buena ni agua limpia. Pero Benaya estaba allí, protegiendo al rey y ayudando como podía. Durante este tiempo difícil, Benaya hizo más que solo proteger a David. También ayudó a animar al rey. Cuando David se ponía triste pensando en el hijo que lo había traicionado, Benaya estaba allí para recordarle al rey de todas las veces que Dios lo había ayudado en el pasado. Benaya también ayudó a organizar a los soldados que se mantuvieron fieles a David. Usó toda su experiencia de guerrero para preparar un plan de defensa, en caso de que el ejército de Absalón los atacara. La lealtad de Benaya impresionó mucho a la gente. Algunos que estaban pensando en abandonar a David cambiaron de opinión cuando vieron cómo Benaya seguía siendo fiel. Esto ayudó a mantener unidos a los que aún apoyaban al rey. Después de un tiempo, hubo una gran batalla entre el ejército de David y el de Absalón. Benaya luchó bravamente en esta batalla, ayudando a David a recuperar el trono. Desafortunadamente, Absalón murió en la lucha, lo que dejó a David muy triste, a pesar de haber ganado. Cuando todo terminó y David regresó a Jerusalén, no olvidó la lealtad de Benaya. El rey le dio a Benaya más responsabilidades y confianza, sabiendo que podía contar con él en las buenas y en las malas. La historia de Benaya durante la rebelión de Absalón nos enseña mucho sobre la lealtad. Muestra que los amigos de verdad se quedan a nuestro lado incluso cuando las cosas se ponen difíciles. También nos recuerda que ser fiel no siempre es fácil, pero es lo correcto. Benaya demostró que era más que un guerrero fuerte, era un amigo leal y un hombre de carácter. Llegamos a un momento muy importante en la historia de Israel. El rey David ya estaba viejo y era hora de decidir quién sería el próximo rey. David tenía muchos hijos, pero él eligió a Salomón para ser el nuevo rey. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta elección. Adonías, otro hijo de David, pensó que él debería ser el rey. Era más viejo que Salomón y pensaba que tenía más derecho al trono. Adonías comenzó a comportarse como si ya fuera el nuevo rey, haciendo fiestas y consiguiendo el apoyo de personas importantes. Cuando David se enteró de esto, decidió actuar rápido.
Llamó a Benaya y a otros hombres de confianza y dijo: «Quiero que ustedes ayuden a Salomón a convertirse en rey hoy mismo». David sabía que podía contar con Benaya para esta tarea tan importante. Benaya no dudó ni un segundo. Sabía que esta situación era muy peligrosa. Si Adonías se convertía en rey, mucha gente podría sufrir, incluido el propio Salomón. Benaya entendió que necesitaba actuar rápido y con valentía para seguir las órdenes de David. Entonces, Benaya ayudó a organizar una ceremonia para hacer de Salomón el nuevo rey. Llevaron a Salomón hasta un lugar llamado Gihón, montado en la mula del propio rey David. Esto era una señal muy importante. Mostraba que David realmente había elegido a Salomón como su sucesor. Allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungieron a Salomón con aceite, lo que era un ritual para mostrar que Dios lo había elegido como rey. Después de eso, tocaron una trompeta y todo el pueblo gritó: «¡Viva el rey Salomón!». Benaya estuvo allí todo el tiempo, protegiendo a Salomón y asegurando que todo saliera bien. Sabía que aún había personas que apoyaban a Adonías y que podrían intentar impedir la coronación. Cuando Adonías y sus seguidores escucharon el ruido de la celebración, se asustaron mucho. Se dieron cuenta de que Salomón se había convertido en rey y que sus planes habían fracasado. Muchos de los que estaban apoyando a Adonías huyeron, con miedo de ser castigados. Después de que Salomón se convirtió en rey, Benaya siguió siendo muy importante. El joven rey confiaba en él como David había confiado. Salomón sabía que Benaya era valiente, leal y sabio, exactamente el tipo de persona que necesitaba a su lado para gobernar bien. Benaya ayudó a Salomón a lidiar con las personas que aún podían causar problemas, como Adonías, y otros que no querían aceptar al nuevo rey. Con la ayuda de Benaya, Salomón logró establecer su reinado con firmeza. Ahora que Salomón era el nuevo rey, las cosas en Israel comenzaron a cambiar. Diferente al tiempo de David, cuando había muchas guerras, el reinado de Salomón fue un tiempo de paz. Pero esto no significaba que Benaya se quedaría sin trabajo. Salomón, reconociendo la sabiduría y lealtad de Benaya, lo nombró comandante de todo el ejército de Israel. Era un cargo muy importante, lleno de responsabilidades. Benaya ya no era solo un guerrero valiente, ahora tenía que ser un líder sabio. En tiempos de paz, el trabajo de Benaya cambió bastante. En lugar de liderar soldados en batallas, ahora tenía que mantener la paz. Esto significaba entrenar al ejército para estar siempre listo, pero también enseñar a los soldados a ser pacificadores. Una de las principales tareas de Benaya era proteger las fronteras de Israel. Incluso si no hubiera guerras, aún existían ladrones y bandidos que podían atacar las ciudades. Benaya organizó grupos de soldados para patrullar las fronteras y mantener a todos seguros. Otra cosa importante que Benaya hacía era ayudar en la construcción del gran templo que Salomón estaba haciendo. Usaba a los soldados para proteger a los trabajadores y para transportar los materiales pesados necesarios para la construcción. Benaya también tuvo que aprender a ser un diplomático. A veces llegaban mensajeros de otros países y Benaya tenía que recibirlos con respeto y cuidado. Sabía que sus acciones podían ayudar a mantener la paz o causar problemas con otros reinos. Un desafío interesante para Benaya fue enseñar a los jóvenes soldados sobre la valentía y la fe en Dios. A pesar de que nunca habían estado en una batalla de verdad, contaba sus propias historias, como la lucha contra el león en la cueva, para inspirar a los soldados a ser valientes y confiar en Dios. Benaya también ayudaba a Salomón en asuntos del gobierno. El rey confiaba en la sabiduría de Benaya y muchas veces le pedía su opinión sobre decisiones importantes. Benaya usaba toda su experiencia para dar buenos consejos al rey. A veces, Benaya sentía falta de la emoción de las batallas, pero sabía que su trabajo ahora era tan importante como antes. Mantener la paz era un desafío diferente, pero igualmente noble. Un día, un joven soldado le preguntó a Benaya: ¿cómo podemos ser valientes si no hay guerras para luchar? Benaya respondió con sabiduría: la verdadera valentía no está solo en luchar contra enemigos, sino en hacer lo que es correcto todos los días, incluso cuando nadie está viendo. La historia de Benaya como comandante del ejército de Salomón nos enseña muchas cosas. Muestra que a veces tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones en la vida.
también nos recuerda que podemos usar nuestras experiencias pasadas para ayudar en nuevos desafíos. Benaya demostró que era más que un guerrero fuerte. Era un líder sabio y un consejero confiable. Su lealtad y dedicación ayudaron a mantener a Israel seguro y próspero durante el reinado de Salomón. Ahora, llegamos a una parte de la historia de Benaya que es más difícil de hablar. Incluso en un tiempo de paz, a veces se necesitaban tomar decisiones duras para mantener el orden en el reino. Al comienzo del reinado de Salomón, algunas personas fueron consideradas peligrosas para la estabilidad del reino. Salomón, siguiendo los consejos que su padre David le había dado antes de morir, decidió que estas personas necesitaban ser eliminadas. Salomón llamó a Benoya y le dio órdenes para ejecutar a 3 hombres, Joab, Adonías y Simei. Cada uno de ellos había hecho cosas que amenazaban al reino de diferentes maneras. Joab era el antiguo comandante del ejército de David. Había sido un gran guerrero, pero también había matado a personas sin la permiso del rey. Además, había apoyado a Adonías cuando éste intentó convertirse en rey en lugar de Salomón. Adonías, como ya vimos, era el hermano de Salomón que había intentado tomar el trono. Incluso después de que Salomón se convirtiera en rey, Adonías continuó haciendo cosas que parecían amenazar el poder de Salomón. Simei era un hombre que había maldecido al rey David durante la rebelión de Absalón. David había perdonado a Simei, pero lo había alertado para que se quedara en Jerusalén. Simei desobedeció esta orden, mostrando que no respetaba la autoridad del rey. Para Benaya, estas órdenes deben haber sido muy difíciles de cumplir. Era un hombre de acción, acostumbrado a luchar contra enemigos en batalla. Ahora tenía que ejecutar a personas que un día habían sido importantes en Israel. Benaya debe haberse preguntado si era correcto hacer esto, pero también sabía que, como soldado, tenía que obedecer las órdenes del rey, y confiaba en que Salomón, a quien Dios había hecho muy sabio, estaba haciendo lo que era mejor para el reino. Entonces, con un corazón pesado, Benaya cumplió las órdenes de Salomón. Ejecutó a Joab, incluso cuando éste se aferró a los cuernos del altar en el tabernáculo, pensando que estaría seguro allí. Benaya también se encargó de la muerte de Adonías y Simei. Es importante recordar que los tiempos eran diferentes en esa época. Las leyes y las costumbres no eran como las de hoy. Aún así, podemos imaginar cómo debe haber sido difícil para Benaya hacer estas cosas. Por último, la vida de Benaya nos recuerda que nadie es perfecto. Tuvo que hacer cosas difíciles y a veces cuestionables, pero aún así, siempre intentó hacer lo que creía que era correcto y lo que Dios quería de él. El legado de Benaya en Israel fue el de un hombre valiente, leal y temeroso de Dios. Inspiró a muchas generaciones de soldados y líderes que vinieron después de él. Su historia fue contada y recontada, recordando al pueblo de Israel que con fe y valentía se pueden lograr grandes cosas. Hoy, miles de años después, la historia de Benaya aún tiene mucho que enseñarnos sobre la valentía, la lealtad, la adaptabilidad y sobre todo sobre confiar en Dios en todos los momentos de nuestras vidas. ¿Y tú, qué te pareció la historia de Benaya? ¿La conocías? Comparte en los comentarios a continuación. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te gustó este video y quieres conocer más historias increíbles de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Que Dios te bendiga.